Hola, muy buenos días. Es la imagen de las Cortes de Castilla-La Mancha. Comienza aquí un programa especial de CM Media con motivo del Día de la Constitución. En Castilla-La Mancha se adelanta la celebración y en unos minutos comenzará en nuestras Cortes regionales el acto oficial. Celebramos 39 años de nuestra Carta Magna y lo celebramos en un momento en el que se plantea su reforma. Según la última encuesta realizada por Sigma 2, 6 de cada 10 españoles consideran necesario reformar la Constitución, pero la mayoría de los que piensan así se oponen a que ese cambio incluya la posibilidad de celebrar un referéndum de independencia. A las 11 de la mañana está previsto que se inicie este acto oficial en las Cortes de Castilla-La Mancha y se va a iniciar con las intervenciones del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, y del responsable del Parlamento Autonómico, Jesús Fernández Vaquero. Además, durante este acto se van a interpretar varias piezas musicales a cargo del profesor Alfonso Aldeanueva, que es colaborador habitual de la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Madrid. Y también vamos a poder escuchar a la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Jacinto Guerrero de Toledo. Después de este acto que se va a celebrar en el Pleno de las Cortes, están viendo la imagen. Después, en el patio de las Cortes, 3 ciudadanos de 76, 56 y 15 años, en representación respectivamente de 3 generaciones de españoles que vivieron la etapa anterior a la Constitución, la democracia y los que todavía no han votado, se van a encargar de izar las banderas en ese patio. A este acto van a asistir miembros del Gobierno, diputados regionales de 3 formaciones políticas con representación parlamentaria. Además va a haber parlamentarios nacionales, representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Veremos a sindicatos, organizaciones económicas, delegados de la Junta, asociaciones de vecinos y representantes de Apanas, UNICEF, Cruz Roja, Masodeto, ONCE, y también estará con nosotros en este acto la Red Europea contra la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Vamos a contarles que Castilla-La Mancha va a celebrar este Día de la Constitución y las Cortes regionales se han vestido de gala para celebrar los 39 años de la Carta Magna. Nos vamos hasta allí. Javier Pérez, ¿cómo se vive a esta hora este día de celebración para Castilla-La Mancha y para España? Pues sí, aunque realmente falten 2 días para esa celebración oficial, en Castilla-La Mancha es hoy el acto institucional y ya pues poco a poco este salón de plenos se va llenando de todos los invitados, de los diputados asistentes, al igual que de los miembros del gobierno, agentes sociales, también personas y miembros de ONGs. A las 11 está previsto que comience este acto en unos minutos con 2 intervenciones, como bien decías, tanto del presidente de Castilla-La Mancha como de las Cortes. Habrá igualmente una proyección de vídeos históricos de lo que ha sido la Constitución en Castilla-La Mancha, también en toda España, e igualmente habrá interpretación de 2 piezas de música a cargo del profesor, también del colaborador Alfonso Aldeanueva, pues colaborador de la Orquesta de Radio y Televisión Española y también de la Orquesta del Conservatorio Jacinto Guerrero. Es uno de los actos principales. Luego, cuando acabe esta parte interior, pues todos se bajarán al patio, donde también tendrá lugar uno de los momentos más importantes, ese izado de banderas, tanto de España, de Castilla-La Mancha, como de la Unión Europea, a cargo de 3 ciudadanos anónimos de 3 generaciones completamente diferentes. Del año 76, de una edad de 76 años, mejor dicho, también de 56 años y de 15. El primero representa a todas las personas que conocieron la dictadura. El de los 56 años, pues a las personas que vivieron en su mayoría durante la democracia, y el de 15 a los que todavía no han ejercido su derecho a voto. Pues están viendo la imagen del Salón de Plenos de las Cortes de Castilla-La Mancha porque todo se está preparando para ese inicio de la celebración del Día de la Constitución, que en Castilla-La Mancha se adelanta. El día es el 6 de diciembre y todos, como estamos viendo, se están preparando para ese acto que estaba previsto de comenzar a las 11, pero que siempre lleva unos minutos de retraso, y en el que van a estar representadas todas las partes de la sociedad de Castilla-La Mancha. La Constitución de 1812 fue la primera de las 8 constituciones que ha tenido España. El 6 de diciembre de 1978, los españoles y las españolas acudieron a las urnas para votar en referéndum constitucional la Constitución. Del contenido aprobado en ese texto destacan la proclamación de los derechos fundamentales, las libertades públicas, la división de los poderes y la soberanía nacional.
La Constitución del 78 celebra su aniversario, pero esta vez lo hace con una comisión creada para evaluar su reforma en marcha. Nuestra Carta Magna nacía hace 39 años, fruto del consenso y de cierto temor a una involución política. Yo quizás pues sí hablaría de incertidumbre, pero también una incertidumbre en la que había esperanza, ¿no? Una visión positiva de que se podía salir y había que salir hacia adelante y nunca hacia atrás, ¿no? Pero el consenso tampoco en el 75 o en el 76 no era el punto de partida, el consenso fue el punto de llegada que se logró en 1978. Los llamados padres de la Constitución alumbraron entonces un ambiguo y complejo texto legal de 169 artículos de cuya interpretación se encargaría el Tribunal Constitucional. Entre ellos se encontraba un destacado representante del nacionalismo catalán, el diputado Miquel Roca Junyent. Fue conscientemente abierta. Se refiere al Estado español como Estado social y democrático de derecho y luego establece unos principios que son el de unidad de la nación española, el de autonomía y el de solidaridad. En realidad la autonomía era un derecho, entonces algunos autores pronto señalaron, bueno, si este derecho no se hubiera ejercido, el modelo de Estado no hubiera sido este modelo descentralizado que tenemos, podría haber sido centralista. Larga vida la de esta Carta Magna, la más longeva de nuestra historia, sometida a escasos retoques. El primero en el 92, derivado de nuestro ingreso en la Unión Europea, y el segundo en 2011, para cumplir con los compromisos de estabilidad presupuestaria. Pero en esta ocasión, una reforma más amplia necesitaría otro procedimiento. Si quisiéramos hacer una reforma de ese calado, el procedimiento es un poquito más complejo, pero de todos modos se puede llevar a cabo. Lo que requiere son mayorías cualificadas, que en ese caso serían de 2/3 en el Congreso y en el Senado, disolución de las Cortes, otra vez mayoría de 2/3 en el Congreso y en el Senado y finalmente un referéndum. La Constitución hace ya tiempo que no goza de buena salud. Su reforma se plantea como reto principal el encaje territorial de un Estado, el de las autonomías, que muchos consideran superado. Los expertos constitucionalistas proponen una constitución de constituciones y la reforma del Senado. Aquí algunos colegas han propuesto un modelo como el alemán, que es el Bundesrat, donde los senadores no son elegidos por el pueblo, sino por los gobiernos de los Länder, que son los Estados miembros en Alemania. Eso me parece bastante razonable. En el caso de convertir los estatutos en una constitución, verdaderamente en todos los estados federales así sucede. Pero a mí me preocupa que también en todos los estados federales hay un principio de lealtad constitucional. Casi 40 años después, otros son los protagonistas y distinto el escenario. Entonces, la Constitución era una necesidad urgente. Hoy no existen las prisas, pero sí un largo trabajo por delante. Quizás otra vez la preocupación ante una involución social y económica haga posible el consenso. Y es que, como se dice por esta tierra, el miedo guarda la viña. Está a punto de comenzar ese acto oficial. Con motivo de la Constitución se está preparando y todo está a punto para ese comienzo de ese acto, pero antes nos vamos a ir a los pasillos de las Cortes porque ahí está Javier Pérez con uno de los invitados, está con el portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha. Javier. Sí, estamos aquí con Nacho Hernando. ¿Qué tal, portavoz? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy brevemente, que el acto está a punto de comenzar. Es un día de celebración, aunque por el contrario se habla también mucho de la reforma de la Constitución. Bueno, yo creo que es una Constitución que nos ha permitido en España que de ahí emanen muchas libertades y muchos derechos en nuestro país, incluida esta propia comunidad autónoma que emana también los estatutos de autonomía de la Constitución española. Y yo creo que sí, que podemos hablar de cómo mejorar la Constitución española, pero a mí nadie me ha dicho ni me ha convencido de un elemento en concreto que se pueda quitar y que mejore la vida de los españoles. Es más, añado, hay gente de nuestra generación, Javier, como la tuya y la mía, que sin haber tenido la oportunidad de votarlo, yo esto lo veo incluso de la siguiente manera. Esto es como una empresa familiar que hereda a un hijo o un nieto. En realidad le tienes tanto cariño y tanta pertenencia como si la hubieras fundado tú misma o como si la hubiéramos votado entre todos. En cualquier caso, yo creo que la Constitución es un elemento muy positivo y que lo que nos permite a comunidades como Castilla-La Mancha es seguir avanzando. Bueno, pues nos quedamos con esas palabras del portavoz del Gobierno porque este acto, como decimos, está a punto de comenzar. Pues ahora sí está todo preparado para el inicio de ese acto institucional del Día de la Constitución. Los fotógrafos están haciendo y tomando las últimas imágenes del presidente de Castilla-La Mancha y el presidente de la Cámara Autonómica. Del Gobierno de Castilla-La Mancha. Comienza el acto oficial. Presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, autoridades, señoras y señores, amigos y amigas. Bienvenidos a las Cortes de Castilla-La Mancha para participar en el 39 aniversario de la Constitución española. El 6 de diciembre de 1978, el 88,5% de los españoles dijeron sí
a la Constitución española. Esa norma fundamental sentó los cimientos de lo que es hoy la España moderna y también propició la reconciliación entre todos los españoles. Participamos hoy en la celebración de la aprobación de una ley que permitió al pueblo español dejar atrás una España en blanco y negro, ensimismada, acomplejada, para dar paso a una España en color, moderna, abierta, optimista. Hombres y mujeres de distintas generaciones y clases sociales celebramos 39 años de unidad, diversidad, paz, concordia, libertad y progreso. A continuación, escucharemos Tango Opus 165, número 2, de Isaac Albéniz, interpretada por Alfonso Aldeanueva, profesor de la Orquesta de Radiotelevisión Española y colaborador habitual de las Sinfónicas de Barcelona y Madrid. Muchísimas gracias. Seguidamente veremos un vídeo que resume los momentos históricos en los que se forjó la Constitución española. Hoy es un gran día para conmemorar un
de estropedación de un proyecto colectivo, de una aspiración común. Hoy celebramos que una mayoría abrumadora de españoles cumplimos un sueño y dijimos sí a la libertad. Pero el camino hacia el cumplimiento de la Constitución no resultó sencillo. España vivía un periodo excepcional de transición de una dictadura a una época nueva repleta de esperanza. Necesitábamos llegar a un entendimiento mutuo que respetara a todos y en el que todos nos viéramos reflejados. Es entonces cuando una comisión designada por las Cortes empieza a redactar un texto de extraordinarias expectativas. Los padres de la Constitución se ponen en marcha y suenan conceptos e intenciones que a unos ilusionan y a otros asustan. Consenso. Esta era la clave. Los españoles nos merecíamos vivir auspiciados por un ordenamiento íntegro, moderno, en el que no faltaran los grandes principios y valores que nos definen: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. Y así, una vez más, España se puso a la altura de los tiempos y de nuevo volvíamos a equipararnos a los países del entorno. Todas las fuerzas políticas supieron ceder y arriesgar para crear una aspiración más íntegra, más solidaria, más humana. Porque es ese espíritu de solidaridad y cooperación el que hace posible que el ser humano sea mejor persona. Gracias a la Constitución, todos los españoles somos iguales ante la ley. Todos los españoles compartimos un espacio y unas normas comunes. ¿Cómo no sentirnos orgullosos de un texto que nos protege y reconoce la igualdad de derechos en cualquier rincón de nuestra geografía? Es nuestra Carta Magna la que ha conseguido que España sea uno de los países más avanzados del mundo. Celebrar el aniversario de la Constitución es celebrar 39 años de concordia, 39 años de paz, progreso, consenso y libertad. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el presidente de las Cortes, don Jesús Fernández Vaquero. Si es tan amable, por favor. Buenos días a todas y a todos, querido presidente, consejeros y consejeras, mesa de las Cortes, diputadas y diputados que nos acompañáis, autoridades civiles y militares. Hace 39 años que los españoles refrendamos por amplia mayoría la Constitución española. 39 años después estamos aquí para celebrar la victoria de la concordia, la modernidad y el futuro del pueblo español sobre la historia más negra de su reciente pasado. Hace 39 años el escenario era enormemente complicado y tuvimos que sortear muchísimos obstáculos y muchísimas dificultades políticas. La primera de todas era nuestra historia, porque el constitucionalismo español, y coincidirán conmigo, es la historia de un gran fracaso. Desde la Constitución de 1812 hasta la de 1931 fueron siempre constituciones voluntaria o involuntariamente de medio país contra el otro medio país, sin que nunca hubiese continuidad constitucional. Señoras y señores, el 6 de diciembre del 78, el 88,5% de los españoles vieron en esta Constitución el vehículo para dejar atrás décadas de pesimismo, enfrentamientos, aislamiento y rencores. Los castellanomanchegos también fuimos conscientes de que estábamos ante una oportunidad única y ese día expresamos nuestro deseo de querer formar parte de la nueva España que estaban haciendo.
Así, en Albacete, el 88,9% dijo sí a la Constitución. En Guadalajara, el 82%. En Cuenca, el 85,4%. En Toledo, el 82,4%. En definitiva, el 84,9% de los ciudadanos dijo sí a la Constitución de 1978, apostando por cerrar la puerta del atraso y el pesimismo, y al mismo tiempo por abrir la puerta del progreso para unirse a la inmensa mayoría de españoles que querían otra España muy distinta a la que habían padecido sus abuelos, sus padres o muchos de ellos. Y entre todos alumbraron, porque iluminaron y porque crearon el camino para no volver ni caer en lo que muchos consideraron un infierno. Me gustaría enseñarles el camino al infierno para que se mantengan apartados de él, decía Maquiavelo refiriéndose a los ciudadanos de Florencia al perder las libertades civiles y políticas. Señoras y señores, aquellos hombres y mujeres de la España de 1978, letrados e iletrados, políticos y no políticos, de izquierdas o de derechas, católicos, ateos, ricos o pobres, de pueblo o de ciudad, sabían bien cuál era el infierno. Delante de sí muchos de ellos habían visto pasar la guerra, habían visto pasar el hambre, el terror, la injusticia, el olvido, la indiferencia, las enfermedades o la migración. Fueron contemporáneos de las peores ideologías de masas como el fascismo, el bolchevismo, el nacionalismo y el nacionalismo. Todos éramos conscientes entonces que sobre esa España no se podía edificar la nueva España. Por eso los españoles entonces entendemos que aquella era una encrucijada única para desterrar las formas y el fondo de un viejo régimen e iniciar el camino de la participación y la democracia. En tiempos muy difíciles, mucho más que lo de ahora, aquellos españoles no tuvieron miedo al futuro e hicieron del espíritu de concordia, de la generosidad y de la unión y el pacto los principales valores para levantar el edificio que hoy es España, uno de los países más desarrollados del mundo y ejemplo de democracia con fuertes cimientos políticos y sociales. Lo que hicieron y lograron aquellos hombres y mujeres, la reconciliación nacional, diseñar la arquitectura institucional y democrática para conseguir la modernización de España y asumir la unidad en la diversidad. Fue, recordaba Gregorio Peces Barba, estar en el corazón de la historia, tal y como gritaron los revolucionarios franceses cuando tomaron la Bastilla. Fue un ejemplo de por dónde seguir construyendo el edificio común que es España, que estoy convencido que hoy será vigente. Todos los disparates que hacemos hoy los hemos cometido antes en mayor o en menor grado. Sentenciaba Benito Pérez Galdós en el prólogo de la primera serie de los episodios nacionales y añadía: es y será siempre un gran placer para toda generación el mirarse en el espejo de la que le ha precedido inmediatamente. Así es. Fue una transición ejemplar, pero necesitamos una nueva transición para responder no tanto a la pregunta existencial de qué somos, sino para buscar respuestas a cómo queremos ser y cómo queremos que sea nuestro país. Necesitamos refrescar y revitalizar la Constitución que nos ha traído hasta aquí para reforzar la convivencia que incluya a los españoles del siglo XX y del siglo XXI, que escuche a las nuevas generaciones, que estimule a los ciudadanos a participar en la política y abra una nueva forma de ejercerla. También para incluir nuevos derechos, para modernizar instituciones como el Senado, para adaptarla a la nueva ordenación territorial del Estado y a la normativa comunitaria, o para reforzar
los criterios de solidaridad y financiación para que no haya ni vencedores ni vencidos, sino un reparto equitativo y justo de los recursos sin privilegios, como han propuesto recientemente expertos constitucionalistas. Es necesario hablar para encontrar terrenos comunes y para ser capaces de conseguir una Constitución que nos ayude a vivir juntos. Una Constitución que nos garantice una libertad ordenada y segura, al tiempo que repela verdades absolutas e infalibles de cualquier ideología o de cualquier ismo. Y así ha sido, señoras y señores. El 3 de septiembre de este mismo año, el rey Felipe VI advertía en Cuenca que ante quienes se sitúan fuera de la legalidad constitucional y estatutaria y fracturan la sociedad, estoy seguro de que los derechos que pertenecen a los españoles serán preservados, de que las libertades de todos los ciudadanos serán garantizadas y protegidas y de que, como ya he tenido ocasión de afirmar, la Constitución prevalecerá sobre cualquier quiebra de esa convivencia en democracia que es, ha sido y será base de nuestra vida en común en libertad, fundamento de nuestro progreso y pilar esencial de nuestra pertenencia a la Unión Europea. Así ha sucedido frente al desafío planteado por el nacionalismo e independentismo. La Constitución, que une libertad individual con exigencia de la comunidad, fue puesta a prueba y ha prevalecido ante quienes querían romper la convivencia entre los españoles. Han fracasado. Lo único que han conseguido es sembrar Cataluña de una inseguridad jurídica que ha espantado a los creadores de riqueza. Han dividido a la sociedad, quebrado la convivencia con el pretexto de un supuesto anhelo popular mayoritario. Han querido acabar con el marco jurídico bajo el cual Cataluña y España han progresado en paz y libertad. Y lo que, a mi juicio, es muy importante, han generado tensiones y alimentado a aquellos que piensan que en esto de la descentralización se ha ido demasiado lejos. Pienso que no hemos ido demasiado lejos aquí en Castilla-La Mancha. No hemos ido demasiado lejos. El Estado de las autonomías ha permitido en nuestra región el desarrollo y el progreso que el centralismo anterior nos había condenado a padecer. Señoras y señores, debemos estar orgullosos de nuestro país, de nuestro pasado y de nuestro presente, con sus luces y sus sombras. Debemos estar satisfechos de lo que entre todos hacemos y conocemos como marca España, pero el futuro de esta no tendría recorrido si el deseo y los arrebatos de unos pocos están por encima de la mayoría y de la ley y la Constitución. Porque cumplir y hacer cumplir la ley también ayuda a fortalecer la imagen de España. ¿De qué sirve tener deportistas que triunfan más allá de nuestras fronteras, empresarios, emprendedores, actrices, actores de éxito, buenos investigadores, un buen estado de bienestar si la ley y la ley de leyes no se cumple y cuando alguien intente cumplirla se mira hacia otro lado? La ley obliga a todos y cuando hay un intento de incumplimiento con consecuencias gravísimas como el que se quería dar, hay que aplicarla sin complejos, porque no hay intimidaciones que valgan ante el desafío al Estado y a la mayoría de los ciudadanos. Es un buen día para señalar que deberíamos centrarnos todos en otros asuntos en los que los españoles están más interesados. Esto es, en el cumplimiento efectivo de los derechos que la Constitución consagra. Derechos en sanidad, en educación, en empleo, en vivienda, en limpieza y transparencia de la vida política, en desigualdad, en pobreza infantil, en dependencia o en el sostenimiento de las pensiones.
Sigamos dando lo mejor de nosotros mismos por un gran proyecto colectivo que es España y nuestro país. Muchas gracias, señores. Muchas gracias, señor presidente de las Cortes. A continuación, se va a proyectar un vídeo sobre Castilla-La Mancha de esta región y su Estatuto de Autonomía. ...169 artículos que emanan del pueblo español. Monarquía parlamentaria, soberanía popular, Estado social y democrático de derecho, unidad territorial. Celebrar el aniversario de la Constitución de 1978 es recordar lo que fuimos y lo que estamos consiguiendo entre todos. Lejos quedan los tiempos en los que la política se decidía de forma unilateral y centralizada, ordenada desde despachos donde los derechos ciudadanos no existían. Con la aprobación de la Constitución de 1978 surge un tiempo nuevo de generosidad y entrega, una nueva forma de entender las singularidades propias de nuestro espacio geográfico. Nace el Estatuto de Autonomía. El 31 de mayo de 1983 se constituyen las Cortes de Castilla-La Mancha en la iglesia de San Pedro Mártir. Empieza a forjarse el futuro de nuestra comunidad. Al fin, los castellano-manchegos podíamos escribir nuestras propias páginas de la historia, con los retos y dificultades lógicas, pero sabiendo que nuestra palabra y nuestros votos eran y son las mejores herramientas de que disponemos para dar forma a todas nuestras aspiraciones. Y del siglo XX pasamos al XXI. Nuestra forma de autogobierno nos ha permitido avanzar en aspectos fundamentales como sanidad, cultura, educación, turismo, derechos de la mujer, industria o protección del medio ambiente. No sin dificultad, pero con paso firme, los castellano-manchegos hemos ido consiguiendo, desde diferentes gobiernos, logros y acuerdos que nos han hecho más prósperos y nos han situado en primera línea como comunidad solidaria, vital, comprometida con nuestros ciudadanos, las demás comunidades autónomas y siempre leal a España. Queda todavía mucho por recorrer. Pero somos conscientes de que de norte a sur y de este a oeste, todos tenemos las mismas oportunidades, seamos de donde seamos, hayamos nacido donde hayamos nacido. La Constitución española y, por extensión, el Estatuto de Autonomía nos ha hecho más libres, pero también más responsables. Con los desfavorecidos, con la gente que sufre, con los que miran de frente las mil caras de la vida diaria. En definitiva, ese es el propósito de nuestra Carta Magna, conseguir una sociedad más justa e igualitaria. Y, ¿por qué no?, un mundo mejor. Muchas gracias. Tiene la palabra el presidente de Castilla-La Mancha, don Emiliano García Pajes Sánchez. Muchísimas gracias, señor presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha. Gracias de entrada por convocarnos en el Salón de Plenos de lo que algunos llamarían, yo no lo voy a hacer, soberanía de Castilla-La Mancha, porque la soberanía, como bien reza precisamente nuestra Constitución, lo es del pueblo, de todo el pueblo, del pueblo español. Convocarnos a un acto que celebramos porque queremos, o si me lo quieren entender mejor, porque la queremos. Porque queremos, nadie nos obliga, ninguna ley obliga, seguramente en otros países sí, a conmemorar solemnemente su principal norma jurídica, su acta fundacional. Pero sobre todo lo celebramos este acto porque la queremos. Porque realmente todos los años nos hemos comprometido
a no dejar pasar esta fecha en el calendario, esta semana importante, que va a ser fiesta nacional el día 6, pero este año yo creo que está en el ambiente general de todo el pueblo español que hay más ganas, más deseo, probablemente también más necesidad de que esa forma de ser española, de sentir como sentimos todos los pueblos, pero muy reservadamente, muy discretamente, este año sea sentir más explícitamente, más claramente. Y convocar aquí en el salón de sesiones, donde se toman las principales decisiones de la comunidad autónoma, convocar no solo a los diputados y diputadas a los que saludo y a la mesa de las Cortes, sino a la mayor representación de todas y cada una de las instituciones que componen la comunidad autónoma. Señora alcaldesa de Toledo, señor presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, señor presidente Bueno, presidente de la Diputación, señor rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, también veo a los responsables de la Universidad de Alcalá de Henares, presidente de la Audiencia, fiscal, señor deán, obispo auxiliar, señor general del Museo del Ejército, delegado de Defensa, general de la Guardia Civil, jefe superior de la demarcación de la Policía Nacional de Castilla-La Mancha, coronel, director de la Academia de Infantería, responsables del mundo económico, empresarial, sindical de la comunidad autónoma, diputados, senadores. Hago relato y lo hago aposta porque interesa y mucho que todo el mundo sepa que aquí están representadas todas las organizaciones e instituciones que componen la comunidad autónoma, incluido también, señor presidente del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. Y a todos ustedes me quería referir para hacer algunas consideraciones, algunas reflexiones, si me lo permiten, en este momento importante que vive España y que se puede abordar, como siempre lo hemos hecho, con preocupación, pero también con optimismo. Yo particularmente les transmito que abordo estas fechas y las que puedan venir de ahora en adelante con razonable optimismo. El optimismo que seguramente le produce a uno la edad y la seguridad de llevar ya muchos años viendo momentos difíciles, trances complejos. El primero de los vídeos ha dejado muy claro que España no está ni mucho menos en el trance que tuvo hace casi 40 años. Ni está, ni nadie quiere que esté. Por muy difícil que sea el momento político que vivamos, es absolutamente inimaginable que pudiéramos volver a tener el conjunto de circunstancias que España vio hace casi 40 años. Y precisamente aquí quería hacerles una de las primeras reflexiones. El año que viene cumpliremos 40 años. Somos muy dados a celebrar las cosas de manera como muy redondas. 40 ya son muchos años. Pero particularmente, además, en la psicología del pueblo español se asimilará a 40 años de democracia tras 40 años de dictadura. Y seguramente hay quien piense que es un buen momento o una buena fecha para hacer no una parada y una revisión o una modificación o una reforma, sino un cambio trascendental. Pues no, de ninguna de las maneras. Nunca, ojalá, se pueda producir, yo creo que estamos muy vacunados en la Europa que vivimos, que se pueda producir un cambio como el que se suscitó en España en el 78. Porque es un cambio de régimen. Y aquí no hay cambio de régimen posible a la vista. Creo que todos los que estamos aquí, y creo que la humanidad entera sabe que no hay una alternativa mejor al mejor de los sistemas políticos que ha tenido la humanidad. Una persona, un voto. Esto, simple y llanamente, no es sustituible. No hay alternativa. Y por eso sí, puedo decir con mucha tranquilidad que el año que viene, ya este año lo escuchamos, pero el año que viene seguramente lo escuchamos más, mucha gente dirá que el 2017 es muy distinto ya a 1978. Que el 2018, dirán el año que viene, que han cambiado muchas cosas respecto de 1978. Claro, es que en eso consiste el éxito de la Constitución. ¿Se imagina alguien realmente que las cosas siguieran como en el 78? Con los índices de inflación, con los índices de injusticia, con las tensiones territoriales.
de todo tipo, con la crispación y el terrorismo casero, doméstico, que ahora le tenemos, pero es el que compartimos lamentablemente con el resto del mundo. No, efectivamente. El éxito es que han cambiado mucho las cosas. Probablemente han cambiado tanto que nos permiten decir que estos últimos 40 años han sido los mejores de la historia de España. Y decirlo en España, dentro de una Europa en la que algunos de los países que forman hoy parte de nuestro club tienen menos de 80 o de 100 años de vida, decirlo en la nación más antigua tiene, yo creo que, especial alcance. Sí, lo digo porque lo pienso. Estos 40 años han sido los mejores porque lo dicen los resultados, pero por encima de todo porque han sido los únicos 40 o casi los únicos 40 años de nuestra larguísima historia como pueblo, como nación, que lo que ha pasado lo hemos hecho entre todos. No por obra de uno ni de dos, aunque la obra de algunos ha sido más destacada que la de la mayoría, por supuesto. Ciertamente, hoy hay que reclamar que frente a las inseguridades que nos ha traído la crisis, ese momento en el que yo personalmente vi que España dudaba de sí misma, no como país, pero dudaba de sus opciones, de sus posibilidades, una crisis que se nos presentó como para que algunos nos termináramos cayendo del guindo, después de décadas en las que pensábamos que España solo podía crecer, que solo le podían ir bien las cosas, que esto iba para siempre. Esta crisis que nos ha puesto ante el espejo a nosotros y a muchos más países del mundo, pero a nosotros de una manera muy particular, nos ha hecho dudar, o ha hecho que la sociedad dude de sí misma. Yo creo que hay que recordar que los anclajes que tiene el sistema constitucional hoy español son infinitamente más sólidos que los que había hace 40 años. Hace 40 años no estábamos en Europa, y Europa hoy es un contenedor y es una caja de resonancia y es la capacidad torácica más importante que hemos podido acumular como pueblo a lo largo de nuestra historia. Es una vacuna contra todo tipo de fanatismos y sobre todo de independentismos. Estamos en Europa y ese anclaje en el que se deciden el 50% al menos de las cosas que nos afectan diariamente es sólido, independientemente de que se quiera otra Europa mejor y más moderna. Pero lo cierto y verdad es que eso es un anclaje que no teníamos entonces. Hoy, después de 40 años, creo que no se discute, se puede matizar, se puede criticar, pero no se discute en sí la economía de mercado. En el 78 los planteamientos que se ponían sobre la mesa iban desde los más revolucionarios, desde los más rupturistas, desde los más antisistema a los más ultraconservadores. Pero hoy, para ser sincero, ningún partido político, ninguno en España, proclama la sustitución, porque no la hay, sinceramente, la sustitución, la alternativa a la economía de mercado. Pero es que además esta Constitución incorpora, como pocas en el mundo, la unión de la economía de mercado con la protección social, con lo que podríamos denominar el estado del bienestar. Ahí sí que me gustaría que avanzáramos en que la modificación constitucional, la reforma, tranquilamente que nos pudiéramos plantear, nunca bajo el chantaje y nunca bajo ningún ultimátum, esto es una norma elemental en la vida, esta reforma sí que contribuyera a hacer más real esa parte de la Constitución que algunos no se han terminado de creer y que algunos a lo mejor hoy borrarían, pero que yo particularmente defiendo para que sea con letras mayúsculas, que es precisamente el blindaje de los derechos sociales, de la sanidad, de la educación, de aquellas prestaciones que más se han visto en riesgo con esta crisis y que más han hecho dudar a las generaciones jóvenes que pensaban que el futuro consiste siempre en vivir mejor los hijos que los padres y los padres que los abuelos. Algo que hoy, lamentablemente, ni siquiera podemos asegurar a ciencia cierta, al menos de toda la ciudadanía. Objetivo nacional que tendríamos que plantearnos, que recuperar este concepto del progreso de la humanidad. En definitiva, la soberanía, como dije al principio, reside en el pueblo español. Fíjense que son dos palabras, pero las dos, que a lo mejor se estudian en los colegios de manera muy deprisa, las dos lo dicen todo. Reside en el pueblo, esa es la democracia, en el pueblo y en el español. No en la suma de pueblos españoles, en el pueblo español, como una unidad evidente que encierra toda la diversidad y toda la pluralidad que se quiera,
Pero ¿cómo no la va a haber? Si estamos en una comunidad autónoma que nace al amparo de la autonomía y de la Constitución del 78 y todos sabemos aquí, nos pasamos discutiendo en estas Cortes diferencias entre Albacete, Guadalajara, Cuenca, Toledo y Ciudad Real, singularidades. Pues eso es evidente, forma parte de cualquier sociedad moderna. Es más, lo contrario sería casi inimaginable. Pues sí, del pueblo español. Y por eso los pueblos que componen el conjunto de la sociedad española se resumen en uno, que es el pueblo de todos, el pueblo español. Y esto no tiene alternativa. Iba a decir señorías, lo digo también porque están aquí. Señoras y señores, a los ciudadanos se lo digo con claridad. No hay que tener cobardía para abordar una posibilidad de modificación, pero recuerdo, tampoco estamos impepinablemente obligados a modificar la Constitución, ni una cosa ni otra. Y si lo hacemos, que sepamos que en todo caso no tiene nada que ver con la del 78. En el 78 no teníamos Constitución, todo partía de cero, o si quieren ustedes de menos de cero, casi como el tiempo afuera ahora cuando hicimos la bandera, a menos grados. Aquí no, aquí tenemos uno de los mejores textos, probablemente del constitucionalismo mundial, sobre el que podemos trabajar, modificar y mejorar. Seguramente mejoras caben siempre, pero en ningún caso una revisión que plantee una voltereta o poner patas arriba al sistema constitucional. A poco que lo vean ya se darán cuenta de que hay mucho más ruido que otra cosa y que hay mucha más mitin detrás de muchas de las modificaciones constitucionales que se pregonan que posibilidades reales, porque los grandes conflictos que hemos tenido como pueblo, la distribución territorial del poder o la fórmula del Estado, monarquía o república, están perfectamente resueltos en la Constitución. A lo mejor no tienen los nombres correctos y hemos llamado Estado autonómico a lo que no viene a ser sino un Estado federal en cualquier parte del mundo. Y a lo mejor no hemos recaído en que el poder aquí se concentra de una manera evidente en la presidencia del Gobierno del país y que el papel que tiene el rey es un papel moderador, distinto, difícil, precisamente porque no está arreglado, y que cuando lo tiene que ejercer, como lo ha hecho muy recientemente, lo ha hecho con un alto grado de riesgo para la propia institución y, desde mi punto de vista, con un enorme acierto y éxito para el conjunto de la sociedad española. En definitiva, señorías y señores que nos acompañan hoy, muchas de las cosas que tienen que ver con la Constitución y de las que luego discutimos aquí tienen que ver con el dinero. No nos vamos a engañar. No puede ser de otra manera. Ha sido así a lo largo de la humanidad. Y, por tanto, hablaremos en los próximos meses de financiación. Soy pesimista sobre la posibilidad de que se llegue a un acuerdo. Lo lamento. Siempre encontramos argumentos para dejarlo para más adelante. Pero vamos a intentar entre todos, y desde luego yo lo exijo aquí, negociar y llegar a un acuerdo de financiación sobre la base de que lo que tenemos que preguntarnos no es cómo se financian las autonomías. No somos nada más que entidades intermediarias entre los derechos de los ciudadanos y su felicidad. Realmente lo que tenemos que plantearnos es, antes que cómo sale cada comunidad autónoma, en este proceso de financiación, plantearnos cómo se financian en España los derechos básicos. Si nos hacemos esa pregunta, verán que el 90% de la respuesta está clara. Si llegamos al consenso evidente, porque no he escuchado a nadie que a la cara se atreva a decir que no está de acuerdo con esto, a lo mejor por detrás lo intenta, pero a la cara nadie lo discute, si tenemos derecho a una igual sanidad, a una igual educación y prestaciones sociales, sobre la base de que eso es el 90% de lo que gastamos en las comunidades autónomas, entenderán que de lo que vamos a hablar realmente es si España está en condiciones de evitar privilegios, de impedir privilegios, de desterrar egoísmos y decir claramente que vamos a financiar por igual los cuatro principales elementos básicos de los derechos que tenemos como universales y que reconocemos como universales para el resto de la humanidad. Por tanto, este es el gran objetivo con el que como presidente abordaré las negociaciones y en mi nombre y en el de todos lo hará el consejero de Hacienda. Señoras y señores, España es rica en cultura, en un planeta en donde abundan hasta 6.000 idiomas distintos para 250, no llega a 300 países. Por tanto, no hay que tenerle miedo a la riqueza lingüística ni cultural. España es muy diversa, pero ni el idioma ni la cultura
ni otras singularidades pueden ser el pretexto para un privilegio. De ninguna manera. Ningún privilegio, ni mucho menos ningún egoísmo. Y aquí ni yo como presidente, y me consta nadie del Parlamento Autonómico, va a estar cruzado de brazos por si en este debate y en esta guerra, a veces hasta emotiva y sentimental, que se ha destapado en España como consecuencia de la irresponsable actuación de los independentistas en Cataluña, si alguien piensa que los sentimientos de un pueblo pueden ser objeto de mercadeo, de compra o de alquiler. Eso sería de una obscenidad constitucional intratable. Por tanto, no. Hablaremos de derechos y hablaremos de razones. Y hablaremos de servicios públicos y de infraestructuras. Porque si se trata de sentir, Castilla-La Mancha siente tanto como Cataluña, o como el País Vasco, o como Andalucía. Y, por tanto, no hablamos de eso, o al menos no queremos mirar para otro lado, dejándonos engañar de forma que parezca que se está hablando de una cosa cuando en realidad se está hablando de financiación. No creo que el debate tenga que acabar así, ni en Cataluña ni en el conjunto de España. El precio de la convivencia no puede ser la resignación de una parte de España, el que una parte de España mire permanentemente hacia otro lado cuando otros le llaman derechos históricos simplemente a privilegios económicos. Todos los derechos históricos tienen que ser reconocidos, y lo son en la Constitución. Y todas las singularidades culturales, por supuesto, pero de ahí a los privilegios ni un solo milímetro vamos a permitir. Y lo digo con mucha tranquilidad y con mucha normalidad, porque esta es una tierra leal con la Constitución, porque lo es con la gente que lo ha votado. Se impone de cara al futuro lealtad y sentido común. Yo puedo decir con tranquilidad que respeto que haya gente en España que quiera ser independentista. Bien les vendría, además, a los que lo predican, ser coherentes, porque ser independentista, querer separarse de un Estado, pero presentarse a las elecciones generales de ese Estado y obtener hasta de diputado o de senador, a mí se me antoja claramente incoherente. En todo caso, respeto todas las ideas, desde luego también la del independentismo, pero lo que no me parece respetable, y por eso apoyo, y me reafirmo en ese apoyo, la actuación del Estado, del Gobierno, de los partidos constitucionalistas, del sistema judicial, de la policía, de la Guardia Civil, de las Fuerzas Armadas, de todos los que estamos implicados en la defensa de nuestros derechos. Por eso reafirmo que una cosa es que haya independentistas que quieran la separación de España y otra cosa es que presidentes, gobiernos o parlamentos elegidos al amparo de la Constitución utilicen ese poder que le damos entre todos para socavarla. Eso simple y llanamente no es permisible en ningún sitio del mundo. Y, por tanto, para que no se confunda ningún tipo de independencia populista o de demagogia, nosotros queremos que las cosas estén muy claras. Todo se puede hablar, pero todo se debe hablar dentro del marco de la Constitución y de las leyes. Algo tan sencillo y que yo creía tan fácil de aplicar hasta estas recientes fechas. Fíjense, después de todo, yo creo que está surgiendo como efecto positivo de todo lo que está pasando en España un nuevo sentimiento nacional, sereno, sencillo, incluyente. Hay un nacionalismo español del siglo XXI que no se mide ni en metros de bandera ni a lo mejor en el ruido en las calles. No es necesario. Este acto va a acabar con el izado de la bandera nacional, que es la que nos ampara a todos, y con la interpretación del himno, que lo es de todos los españoles, que no lo es de nadie, ni de ningún partido, ni siquiera de ningún rincón del país, de todos, y que ampara todo lo que los vídeos han demostrado que ha sido un éxito como país y como región en estos 40 años. Está surgiendo un nuevo sentimiento razonable, un nuevo sentimiento español, que además tiene que ser sereno y que explica por qué la sociedad española está respondiendo ante el desafío independentista con mucha calma. En cualquier otro país del mundo lo que está pasando hubiera llevado a mucho más conflicto en la calle, a mucha más agresividad dialéctica en los medios de comunicación. Y no es que no haya tensión, pero si lo ven con perspectiva, este país está reaccionando con mucha seguridad, con mucha serenidad,
yo creo que con bastante tranquilidad constitucional, porque en el fondo la Constitución del 78 es un antídoto a los fanatismos. Y por eso podemos sentir y sentirlo muy de cerca, pero tenemos prudencia de exhibir nuestros sentimientos para no exacerbar los de otros. Esta es una realidad que hemos vivido como las últimas generaciones, como una cosa evidente, pero que no se engañen, que no haya ruido en las calles o que no haya una pérdida de control del conjunto de las instituciones o de la sociedad española ante la provocación independentista no significa que no tengamos las cosas claras y que no tengamos los sentimientos definidos. Los tenemos más que nunca. Y por eso yo abogo porque en España, desde la escuela hasta lo más importante que hacemos, que es curar las enfermedades, desde cualquier viaje al extranjero con nuestras empresas vendiendo productos, desde cualquier infraestructura que hagamos o cada piropo que le echemos a un turista que nos visita, desde cualquier acto que signifique ser español, hay que reivindicar una nueva forma de serlo, coherente con nuestra historia, pero sobre todo preparada para serlo en el futuro. Porque a esta nación, que es muy antigua, no le van a faltar ni mucho menos expectativas de futuro. Créanme, hay veces que en España tenemos tan claro que podemos presumir de nuestra historia. Nos pesa tanto a veces, se nota mucho en ciudades como Toledo, que ha sido 2 veces capital de este país. A veces tener tanta historia, ser tan grande, nos puede llevar a pensar que el futuro que tenemos por delante nunca estará a la altura de nuestro pasado. No se equivoque. Estará a la altura si nos lo proponemos. Ese es el compromiso de la fiesta de la Constitución al que invito a toda la ciudadanía. Muchísimas gracias. Gracias, presidente de Castilla-La Mancha. A continuación, Alfonso Aldeanueva interpreta el andante de la sonata número 2 de Johann Sebastian Bach.
Muchas gracias. Bien, ahora ruego a todos los invitados que nos acompañan acudan al patio principal de las Cortes de Castilla-La Mancha. Allí se va a proceder al izado de las banderas de España, Castilla-La Mancha y Europa y se va a interpretar el himno nacional. Muchas gracias a todos. Pues lo acaban de escuchar a nuestra compañera Isabel Álvarez. Acaba aquí la primera parte de este acto con motivo del Día de la Constitución y en unos minutos comenzará otro en el patio de las Cortes. Cataluña se ha metido de lleno en el discurso del presidente de Castilla-La Mancha con motivo del Día de la Constitución. Emiliano García Paje ha dicho que la Constitución del 78 es un antídoto a los fanatismos. Ha dicho que muchas cosas que tienen que ver con la Constitución tienen que ver con el dinero. Ha hablado de la financiación autonómica, pide negociar y que lo que hay que plantearnos, ha dicho, es cómo se financian en España los derechos básicos. El presidente ha dicho que ni el idioma ni la cultura pueden ser un pretexto para un privilegio. El precio de la convivencia no puede ser la resignación de una parte de España. Todas las singularidades tienen que ser respetadas, pero sin atender a privilegios, ha dicho el presidente. Respecto a los independentistas, ha dicho que sí que los respeta, pero que lo que no es respetable es el apoyo que hagan los presidentes o los gobiernos elegidos por la Constitución y que ahora utilicen ese poder para socavar a la Carta Magna. El presidente de Castilla-La Mancha ha dicho que todo se puede hablar, pero dentro del marco de la Constitución. Pues estamos viendo cómo se están abandonando el salón de plenos de las Cortes de Castilla-La Mancha. Nos vamos precisamente hasta los pasillos de las Cortes. Ahí sigue nuestro compañero Javier Pérez con más invitados. Javier. Pues estamos con María Díaz, diputada de Podemos. María, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Nos puede hacer una valoración de los discursos, tanto del presidente de Castilla-La Mancha como también del presidente de las Cortes? Que, bueno, parece que han hecho una ligera mención, más expresa la del presidente de las Cortes, sobre esa renovación de la Constitución. Sí, así creo. Yo creo que efectivamente el presidente de las Cortes ha sido más claro y más contundente en esa cuestión, en que sí que posiblemente ahora es un buen momento para hacer una reforma, un nuevo proceso constituyente y repensar ese marco de convivencia que nos hemos dado todos y que yo creo que ha traído muy buenas cosas a España, pues aprender de eso bueno, quedarnos con lo bueno que nos ha traído esta Constitución, pero ¿por qué no? Blindar derechos nuevos, hacer que sea efectivo el cumplimiento de esos derechos y mejorar nuestra Constitución. Y especialmente poder hacer partícipes a aquellos que incluso como yo pertenecemos a una generación que ni estuvimos en ese momento ni pudimos votar esa Constitución, que podamos ser partícipes de ese nuevo marco de convivencia y sobre todo de hacia dónde queremos que vaya nuestro país y nuestros derechos y libertades. Muchas gracias, María. Con esas palabras nos quedamos. Se bajan corriendo los invitados a ese izado de las banderas. Unos minutos de publicidad y enseguida volvemos con esa segunda parte de la celebración del Día de la Constitución de Castilla-La Mancha y veremos en directo el izado de las banderas. Hasta ahora. Señoras y señores, acabamos de escuchar a la Orquesta Sinfónica Jacinto Guerrero de Toledo, que ha interpretado el segundo movimiento de la Sinfonía número 7 de Beethoven. Buenos días de nuevo. Castilla-La Mancha Media les está ofreciendo en directo el acto oficial en Castilla-La Mancha con motivo de la celebración del Día de la Constitución. A esta hora lo están viendo en el patio de la sede del Parlamento Regional. Todo está ya preparado para el izado de las banderas.
3 ciudadanos de 76, 56 y 15 años van a representar a 3 generaciones de españoles que vivieron la etapa anterior a la Constitución, la democracia, y a aquellos que todavía no han votado. Serán ellos los que se encarguen de izar las banderas de Castilla-La Mancha, de España y de la Unión Europea. Ahora mismo lo que están escuchando es la música a cargo de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Jacinto Guerrero de Toledo. Esta es la segunda parte de un acto que comenzaba a las 11 de la mañana en el Salón de Plenos de las Cortes y donde ha habido 2 discursos, el del presidente de la Cámara Autonómica y el del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje. En su discurso, el presidente lo que ha dicho es que estos últimos 40 años han sido los mejores de la historia de España. Ha hablado de reformar de la Constitución, pero que tampoco es una obligación. Además, ha dicho que no hay que tener cobardía para modificarla y ha insistido en que no estamos obligados a hacerlo. La Constitución española, ha dicho, es una de las pocas del mundo que aúna la economía de mercado con la protección de lo social. Muchas y es gracias. ahí, en la protección de lo social, donde habría que ser más garantistas. De las banderas de España, Va a Castilla-La dar Mancha comienzo ahora mismo el izado Europa. de las Lo harán banderas. Julio López Hernández, de 76 años, Nieves Pérez Pérez, de 56 años, y María Pantoja Hipólito, de 15. 3 generaciones de españoles que simbolizan el camino recorrido por el pueblo español para construir entre todos un país del que nos tenemos que sentir orgullosos. El himno será interpretado por la Orquesta Sinfónica Jacinto Guerrero de Toledo. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación se va a servir un vino español en el patio del edificio de los grupos parlamentarios de las Cortes. Gracias a todos. Pues así termina este acto con motivo de la Constitución en Castilla-La Mancha, este acto que terminaba con el izado de las banderas. Nos vamos a ir en directo al patio de las Cortes Regionales porque ahí está nuestro compañero Javier Pérez y tiene nuevo invitado. Javier. Sí, más voces. En este caso ahora mismo del Partido Popular estamos con Vicente Tirado. Vicente, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, ya ha finalizado el acto y yo no sé con qué se queda y qué valoración hace de los discursos institucionales. Bueno, empezando por lo segundo lugar, la valoración de los discursos institucionales. Lo que me venía diciendo la gente cuando bajábamos es que Paje ha dicho todo lo contrario de lo que hace. Paje no ha dicho que él es presidente, por el que hoy va a recurrir el partido Podemos el artículo 155. Es lamentable que Paje esté aliado con los que quieren que no se cumpla la Constitución española. Me venía diciendo la gente cuando bajábamos, no entendemos que Paje haya puesto 2 artículos en el fondo saben ustedes, del acto había 2 artículos, que no los votó a favor el otro día, consta aquí en el diario de sesiones, no votó a favor del artículo 1 ni el artículo 2 de la Constitución, con lo cual todos me decían, se dice una cosa y se hace lo contrario, con lo cual yo ahora quiero pasar a lo importante, porque la incoherencia y la hipocresía de
Paje, pues al final se ha visto, dice una cosa y hace lo contrario. Pero lo importante es que nos quedemos todos con la Constitución española, que seamos coherentes con esa Constitución que quieren romper los de Podemos, los socios de Emiliano García Paje, quieren romper la transición española, el régimen del 78, que es el régimen de la Constitución. Por eso nosotros desde el Partido Popular queremos hacer una valoración de la Constitución como el periodo 40 años de paz, libertad, prosperidad, de futuro desarrollo de derechos y libertades más importantes que ha tenido la gran nación que es España. Nosotros entendemos que tenemos que seguir trabajando por y para la Constitución y que todos seamos iguales, no como quieren los socialistas Iceta y Paje, porque podía haber dicho estoy en contra de lo que quiere Iceta, de que unos por vivir en un territorio tengan más derecho, y Paje hoy pues se le ha echado en falta que defienda a los castellano-manchegos y la igualdad de todos los españoles a la hora de tener derechos y libertades. Una cosa es predicar y otra dar trigo. Predica mucho, pero luego hace justo todo lo contrario Emiliano García Paje. Bueno, pues nos quedamos con esa valoración, con esa opinión de Vicente Tirado. Terminado este acto, hay que ir recordando algunas cosas de las que se han puesto encima de la mesa en los discursos que ha habido en el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha. Entre otras cosas, hay que recordar que en 1977 se celebran las primeras elecciones democráticas en más de 4 décadas en España. Tras muchos años de dictadura, con la muerte de Franco, se inicia el comienzo de un proceso de transición. La Constitución fue aprobada en sesión plenaria el 31 de octubre del 78, ratificado el 6 de diciembre y sancionado por el Rey el 27 de diciembre de 1978. Pero continúan los invitados en este acto que ya ha terminado, así que volvemos al patio de las Cortes porque Javier Pérez continúa con más invitados. Javier. Pues en este caso estamos con Vicente Rouco, que es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Vicente, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días y feliz aniversario de la Constitución. ¿Cómo ha cambiado Castilla-La Mancha? ¿Cómo ha cambiado España? Y también, en este caso, y le pregunto por su materia, la justicia también. Sí. Bueno, yo lo primero, una mañana como esta me trae también recuerdos personales. Hace 39 años aprobamos la Constitución, yo también. Pues personalmente tengo que decir que tengo un recuerdo muy bonito de ese día porque fue el primer día que pude ejercer mi derecho a voto, ya que cumplía la mayoría de edad el día 10 de octubre y esa reforma me permitió ejercer mi derecho a voto ese año. Así que desde los 18 años, estos 39 años han pasado rápido y también han pasado para el Poder Judicial. Tengo que decir que la Constitución diseñó uno de los aspectos fundamentales, una de las piezas fundamentales del Estado de Derecho, precisamente con el Poder Judicial. Es la primera vez que en una Constitución se menciona con ese propio nombre cuando se habla de la justicia, de los jueces y magistrados, el Poder Judicial, y es porque nuestros constituyentes, los padres de la Constitución y el pueblo que refrendó esa Constitución también pensaron que era fundamental para una España fuerte, para un Estado de Derecho sólido, la existencia de un Poder Judicial independiente, engarzado en la teoría de la separación de poderes, que asegurara el cumplimiento de la ley y velara porque los otros dos poderes lo hagan de manera correcta y no se produzcan desviaciones, y porque al mismo tiempo supusiera la garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos. Y creo que a lo largo de estos 39 años que han transcurrido desde la aprobación de la Constitución, cada vez más los españoles pueden ser conscientes de que el Poder Judicial cumple ese papel. Es un papel a veces silencioso, a veces callado, pero a la vista de todos están las noticias y el día a día del funcionamiento de la sociedad y la importancia que tiene el que existan unos jueces y tribunales que aseguren sus derechos, sus libertades, el cumplimiento de las leyes y que nos protejan a todos. Esta es la función que desde esa posición de fortaleza del Estado de Derecho pues hemos tratado de cumplir a lo largo de estos 39 años y hoy cada día
más y en un futuro más adelante, pues seguiremos intentando hacer con esa profesionalidad, con la independencia y la imparcialidad que siempre ha caracterizado a los jueces españoles. Hay jueces españoles, hay jueces en España, hay jueces en Castilla-La Mancha. Bueno, pues con esa valoración también importante de cómo no, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, de Vicente Rouco, nos quedamos y ya, como ven, pues poco a poco se ha ido vaciando este patio del Parlamento Regional después del izado de banderas. Gracias, Javier. Así termina el acto oficial con motivo de la celebración de la Constitución española. El 6 de diciembre cumplirá 39 años y lo hace en medio de un pleno debate sobre su reforma. Nosotros ponemos aquí punto y final a este programa especial. La información continúa en CM Media. Gracias por estar con nosotros. Buenos días.